Bueno, pues muy buenas tardes a todos. En primer lugar, me presento yo soy Alberto San Juan, soy director general de Familia y Menor y me corresponde moderar esta última mesa de esta jornada. Y yo sé por qué nos han dejado para último, porque somos los interesantes, ¿no? Entonces se ha guardado el interés hasta el final. Y bueno, pues es una mesa, pues la verdad es que sí es interesante, es algo muy importante, es la salud mental y los servicios sociales. Para hablar de ello tenemos a dos personas de reconocido prestigio. Está a mi derecha, está Maite Montes. Maite Montes, yo la conozco bien, llevamos trabajando muchos años juntos, tanto ya como 4, y es coordinadora de centros de protección de la Comunidad de Madrid. Es un trabajo que ahora os explicará, es un trabajo apasionante, donde palpas el día a día de las necesidades de los niños. Luego tenemos a Dolores María Moreno, Lola, conocida como Lola, la conocéis muchos de vosotros. Ella es psiquiatra y es jefa de sección de servicios de psiquiatría del niño y del adolescente de Gregorio Marañón y es presidenta de la Asociación Española de Psiquiatría del Niño y del Adolescente. Yo, sin más, darles a todos ustedes la bienvenida, las gracias a las dos ponentes y bueno, pues comenzará primero Maite. Pues Maite, tienes la palabra. Gracias. Que todavía no la había puesto. Hay que entrar en Power, si no, no se va a abrir. Me parece. Bueno, buenas tardes a todos. Como me ha presentado Alberto, yo soy la coordinadora de los centros de protección. Y esto no pretende ser una conferencia como las que han hecho mis compañeros, sino que pretende ser un debate, abrir el debate y abrir el diálogo. Agradecer la invitación para poder iniciar este debate, puesto que nosotros, yo como representante de los centros de protección, me siento parte de esta casa, porque nuestra coordinación y nuestro trabajo es diario y continuo. Entonces, sí que quiero un poco expresar y contar en qué consiste y por qué ese trabajo tan estrecho con la salud mental. La atención a menores en un acogimiento residencial con problemas de salud mental, hay una incidencia en los niños de protección de menores con incidencia en salud mental muy grande. Y esto se empieza a detectar sobre todo hace 20 años. Hace 20 años que empezamos a detectar que esto empieza a pasar y que empezamos a tener muchas dificultades para poder atender a estos niños, porque el contexto residencial en el que nosotros trabajábamos era un contexto residencial en el que se atendía la vida cotidiana de los niños y no había un planteamiento terapéutico más allá que el trabajo que podía hacer un psicólogo dentro de un centro. Empezamos a ver que cada vez hay más dificultades, que cada vez somos más incapaces de contener estas dificultades y que cada vez damos menos respuesta a unas necesidades que están empezando a tener los niños que requieren de mayor especialización. Empezamos a buscar, como tutores de estos niños, recursos que nos puedan ayudar para atender a estos niños. Y empezamos a buscar en el entorno, empezamos a buscar en salud, empezamos a buscar en educación y no encontramos respuestas que nos ayuden a atender a estos niños. En eso no encontrar respuestas, empezamos también a encontrar interlocutores que se sienten de la misma manera incapaces y con una falta de recursos importantes. Vemos que nosotros podríamos atender a estos niños que por su situación
legal, por su situación de desamparo, por su situación de abandono, por su situación de maltrato, tienen que vivir con otros niños en una residencia infantil. Y vemos que podríamos encontrar creando ambientes terapéuticos, creando primas de convivencia terapéuticos, donde hubiera unos perfiles profesionales que pudieran atender en todos los sentidos y atender en el daño que estos niños traen a los niños y poder crear su vida como la terapia que requieren. A partir de esto empezamos, este es el origen de la creación de los centros específicos dentro del sistema de protección. Como veis, los centros específicos dentro del sistema de protección, como todo dentro del sistema de protección, surge de la necesidad de atender a los niños que tienen medida de tutela o guarda y se encuentran en acogimiento residencial. No es una respuesta social, es una respuesta a nuestros niños. Nosotros, como tutores, buscamos una respuesta a las necesidades de nuestros niños. Empieza en el año 98 y empieza con una iniciativa de una entidad que viene trabajando con nosotros durante muchos años, que es Nuevo Futuro, y con la psiquiatra María Eugenia Herrero Sotillo, que yo creo que conocen todos. Ella empieza con esta iniciativa de un hogar terapéutico y con la idea de hogar terapéutico, y el primer contrato con la Administración la hacemos en el 2002, con el Hogar Sirio. Desde el 2002 nosotros creamos 4 centros de atención a niños con medida de protección con trastorno de salud mental y tenemos 59 plazas. He de decir que estos son específicamente los de salud mental. Tenemos centros también para discapacidad. No he querido entrar en la discapacidad porque entro en un campo mucho más amplio y queríamos hablar de la salud mental. Tenemos también centros de discapacidad con trastorno de salud mental o de conducta asociado y tenemos también un centro de trastorno de conducta. Quería dejar esto claro, aunque son 4 los centros para atender la salud mental. Nosotros no queremos únicamente atender a nuestros niños desde la atención residencial, desde centros específicos de atención residencial, sus problemas de salud mental, porque entendemos que hay distintos niveles. Existen niños que teniendo un diagnóstico o teniendo un diagnóstico de salud mental se benefician de vivir en centros normalizados, en hogares normalizados. No es necesario que tengan un marco terapéutico para convivir, sino que lo que necesitan son recursos de apoyo, recursos de atención y los niños pueden vivir perfectamente en centros normalizados. Como vemos que también es necesario ir propiciando y promoviendo la creación de todos estos recursos, ahí vamos ya trabajando en el diálogo con los profesionales de salud mental. Y en concreto con esta casa, que empezamos a trabajar desde muy temprano, desde que empiezan a surgir todas estas dificultades. Empezamos a trabajar con la unidad de adolescentes porque empezamos a tener muchos ingresos muy graves y muy urgentes. En esas situaciones empezamos a tener una coordinación muy importante con una respuesta muy rápida y muy buena. Y entonces, a partir de ahí, se empiezan a establecer lo que es la coordinación mensual, ahora ya es cada 2 meses, con los psiquiatras de esta casa y con los equipos de salud mental infanto-juvenil de esta casa. Después, también empezamos a trabajar con los equipos de salud mental de zonas, porque empieza a haber, en los inicios no había prácticamente ningún diagnóstico y muy pocos niños iban a tratamiento de salud mental. Empieza a haber diagnósticos, empiezan a llegar niños con tratamientos de salud mental y empezamos a coordinar, incluso a derivar a nuestros niños a los dispositivos de salud mental de zona, lo que también es muy positivo, porque en distintas residencias empezamos a coordinar con el dispositivo de salud mental de nuestra zona, no solo por niños en concreto, sino en general para ver casos y en general para atender a situaciones que se están dando y apoyo a educadores. Eso, por ejemplo, lo hicimos, yo era educadora del Encinar y lo hicimos con el Servicio de Salud Mental de Ciudad Lineal, que la coordinación era muy estrecha. Después viene la creación de la UMER, que aquí ya se ha hablado de ella esta mañana,
que es un dispositivo que empieza a trabajar, se crea por otra cosa, en una situación de crisis aquí en esta ciudad de Madrid, y luego empieza a trabajar con nosotros de una manera muy estrecha. Luego ya contaré un poquito cómo trabajamos. Y también, como con todo esto no llegamos, porque la incidencia de salud mental en los niños de protección es muy alta y las necesidades de tratamiento son, por lo menos al principio, muy intensivas, nosotros tenemos un contrato de servicio de atención para tratamiento psicológico para nuestros niños, que es FIDEN, que lo que nos proporciona es poder darle a los niños un tratamiento, una valoración, un diagnóstico y un tratamiento más intensivo, que también veremos más adelante. Esto es lo que es FIDEN. Trabaja con los niños de 6 a 17 años. Nosotros, fundamentalmente, en todo lo que es la salud mental, lo que intentamos es trabajar a partir de los 6 años y, si es posible, a partir de los 12. Es verdad que cada vez tenemos más necesidad de empezar los tratamientos más temprano. Tenemos niños de 6 años que están en tratamiento, tenemos niños de 8 años gravísimos por las situaciones que han vivido, pero nosotros lo que intentamos es que sea el marco de convivencia y la organización y la capacidad de establecer vínculos, lo que ayude a los niños a poder tener, lo que se decía, una vida mucho más feliz y una vida mucho más adaptada. Estas son las funciones que tiene FIDEN, que son la valoración, la atención psicológica individual para los niños, la atención inmediata en los adolescentes embarazadas, que esto es muy importante, que no nos lo cubría ningún servicio. Nosotros tenemos, bueno, no una incidencia muy grande, pero tenemos muchas adolescentes y, como es de esperar, tenemos adolescentes que se nos embarazan. Y por la edad en la que se embarazan y muchas veces por las circunstancias, es necesario una atención inmediata a estas niñas para un poco situarse en qué es estar embarazado y cuál es el papel que tienen que jugar en la situación de aceptar la noticia del embarazo. Después tenemos orientación y asesoramiento y apoyo a los profesionales. Esto es muy importante y en todos los ámbitos en los que trabajamos o con todas las instituciones de salud mental con las que trabajamos, lo que logramos es hacer dos líneas de intervención. Una intervención directamente con los niños a nivel individual y otra de intervención con los profesionales, porque nuestros profesionales son del ámbito social, son educadores sociales, aunque en los centros hay psicólogos, hay trabajadores sociales, pero las personas que trabajan directamente con los niños son del ámbito social, son educadores sociales. Y es muy importante, cuando tienen niños con problemas de salud mental, que haya un asesoramiento por parte de profesionales para que le puedan dar orientaciones sobre cómo trabajar. O otra cosa muy importante, que es la supervisión de los casos, en cómo un profesional se puede implicar por un caso y cómo tiene que tomar distancia para poder intervenir, porque a veces los educadores, al estar en la vida de los niños todos los días, se implican de tal manera que no están viendo las posibilidades y qué tipo de intervención se debe hacer con los niños. Y luego tenemos lo que es la atención y asesoramiento a situaciones de emergencia, que eso es importantísimo porque nosotros tenemos muchas situaciones de emergencia que se dan porque hay muchas situaciones de crisis en nuestros niños, porque les pasan cosas relacionadas con su propia historia y la relación con su familia que crean situaciones de crisis que hay que atender de una manera inmediata. Entonces, estos servicios nos lo permiten, porque el sistema general tiene muchas dificultades, lógicamente, para esto. Por otro lado, la UMER también cubre toda esta parte, esta es la historia, y la finalidad pues viene a ser un poco lo mismo, es una unidad de apoyo para todas las situaciones que se nos van dando en el sistema de protección con los menores con trastorno de salud mental. Tenemos valoraciones clínicas de menores que ingresan en los centros de acogida en una situación de urgencia. Todos sabéis lo que son los centros de acogida, menores que ingresan sin una medida. Hay una situación que se da de urgencia en la Comunidad de Madrid, la policía pone en conocimiento de la Fiscalía y la Fiscalía dice que deben de ingresar en acogida, o al contrario, luego nosotros comunicamos a la Fiscalía. Hay situaciones en las que hay menores que vienen en estas circunstancias y que vemos que tienen dificultades y que pueden presentar trastorno de salud mental.
Si tenemos que seguir todo el proceso ordinario, es muy costoso y muy largo lograr una cita. Pues a través de la UMER, nosotros en 24, en 48 horas, logramos una cita. El doctor Jorge Vidal enseguida se pone en marcha, nos da una cita y podemos hacer una valoración, tener una consulta para una valoración para poder ir, porque sabéis que los centros de acogida lo que hacemos es una valoración de la situación para tomar una medida de protección. Teniendo el dato también de la posibilidad de trastorno de salud mental o la situación en la que se encuentra su salud mental con respecto a este niño, tenemos muchos más datos para poder decidir qué tipo de medida tomamos y qué tipo de perfil de atención necesita y ajustarlo en el perfil de centro que tenemos que derivarle. Luego, tenemos otros niños que tienen una necesidad, por el daño que tienen, de tener un tratamiento mucho más intensivo de las posibilidades que puede dar los centros y los dispositivos de salud mental de zona. Entonces, en este sentido, también la UMER hace este apoyo. Trabaja con aquellos niños que requieren un tratamiento de mayor intensidad, igual que lo hace FIDEN, pero la UMER también lo hace. Luego, presta apoyo a los equipos en las residencias, en los centros residenciales, ya sean pisos, residencias, el tipo de perfil en el que viven los niños, y presta formación o apoyo a los educadores para casos determinados. Hay casos muy difíciles, hay casos que entran muy tarde, que no establecemos el vínculo, no terminamos de establecer el vínculo educativo para poder trabajar con ellos, y lo que nos sucede es que necesitamos, los equipos necesitan que por parte de los profesionales de la salud mental les asesoren cómo poder ir enganchando, cómo poder ir vinculando, cómo poder ir respondiendo a las necesidades de esos niños para que puedan entrar en una situación ordenada, organizada y puedan estar en un ambiente estable. Después, la valoración diagnóstica, que ya la he dicho, grupos de trabajos con educadores, ya no para casos concretos, sino para temas. Trabajamos temas del vínculo, trabajamos temas de problemas de salud mental concretos, trabajamos temas de relaciones con las familias. Bueno, los temas que vamos viendo en nuestras coordinaciones, pues después se van trabajando con los equipos de educadores de los centros. Y luego son acciones formativas ya que ahora vamos a volver a retomar, que según la capacidad y las posibilidades que ellos tengan por la atención a pacientes, podemos hacerlas o no hacerlas, pero sí que se han hecho y han sido muy interesantes y de gran afluencia. Los perfiles que trabajan: menores que no reciben tratamiento en salud mental, menores con graves dificultades, para conseguir que sean atendidos en salud mental. Esto es importante porque nosotros tenemos un perfil de niños que vienen sin diagnosticar, un perfil de niños que nunca se ha logrado, que tienen una base de salud mental, pero nunca hemos logrado que ningún profesional de la salud mental los vea, que no se les haga ninguna valoración nunca porque no quieren ir. O porque nadie ha sido capaces de llevarle, o porque verdaderamente su situación familiar era de abandono y no había ninguna responsabilidad con respecto a la detección de una valoración de un problema de salud mental de ese niño. O bien tenemos menores extranjeros no acompañados que tienen un periplo muy largo y grave de sufrimiento y que vienen a veces muy dañados, y que son menores muy difíciles de que entren en el circuito de tratamiento de salud mental. Nosotros pedimos la ayuda a la UMER y estos chavales los tratan, y es mucho más fácil porque no tenemos que esperar a una cita, sino que nos dicen mañana, y si nos hemos trabajado la necesidad de la terapia con el niño y lo tenemos convencido en ese momento, pues podemos llevarle y nos lo van a atender. Y las edades, hasta los 18 años, desde la primera infancia. Como he dicho, intentamos que el ambiente organizado de una residencia aporte a los niños más pequeños la estructura emocional suficiente, pero hay niños que con eso no es suficiente y hay que acudir a los profesionales de la salud mental. La coordinación entre los técnicos de los centros de menores y la UMER es
continua, prácticamente todos los días, no solamente con la UMER, sino con la unidad, porque siempre tenemos algún caso que está ahí y con el que tenemos que coordinar. Pero es verdad que cada 2 meses se reúnen los profesionales del Departamento de Específicos con los profesionales de la UMER y ahí van revisando los casos más problemáticos, van detectando los problemas de coordinación que pueden haber surgido, ven el funcionamiento de los grupos de educadores y cómo se puede, cuál es la línea que hay que ir orientando para trabajar con los educadores y se establecen también visitas a las residencias. Esto es muy importante porque el conocimiento de lo que es, o sea, un centro de protección de menores es muy importante visualizarlo, verlo, conocerlo por dentro, conocer el pulso que tiene cada día, que es un pulso con un ritmo muy fuerte. Y es muy importante que los profesionales que tratan a nuestros niños puedan ver cómo viven, cómo son sus habitaciones, cómo son sus educadores, cómo se establece la relación, cómo se organiza. Y en ese sentido, pues vamos invitando a los profesionales para que puedan conocer nuestros centros. No solo los específicos, sino también, como digo, los normalizados, puesto que todos los niños del sistema pueden ser pacientes de salud mental. Voy a acabar. Estas son las derivaciones. Dificultades en la intervención educativa en los centros de protección. ¿Qué dificultades nos estamos encontrando para atender a los niños con problemas de salud mental? Estamos viendo que cada vez el inicio de las patologías está en edades más bajas y con una sintomatología muy alarmante, con una sintomatología muy peligrosa para los propios niños, y esto nos preocupa. La detención de casos en edades también más cercanas a la mayoría de edad. De la misma manera que hay edades que la patología empieza cada vez más temprano, es verdad que también se diagnostican en muchos casos cada vez más tarde. Y entonces tenemos niños que entran con 17 años con un diagnóstico por primera vez de un problema de salud mental y a veces grave. Tenemos un año para ordenar la atención, porque es lo máximo que podemos hacer, ordenar la atención de este niño de cara a la mayoría de edad. Y eso provoca, porque para ello primero tenemos que vincular con estos niños, y el vínculo con menores adolescentes de 17 años con problemas de salud mental es muy difícil establecerlo. Es más fácil establecerlo cuanto más pequeños son, pero cuanto más mayores más difícil establecerlo. Y esto nos trae muchas dificultades para poder trabajar y muchos conflictos y muchas alteraciones del clima de convivencia de los centros. Luego estamos viendo el incremento de patologías asociadas a la falta de pautas de crianza y de padres que ponen límites a sus hijos. Están llegando niños, adolescentes, sobre todo, de nivel sociocultural medio alto, en el que ha habido una gran dificultad por parte de los padres para poner límites a sus hijos y unas pautas de crianza muy laxas, en el que en el momento de la adolescencia explota la relación familiar, se da la violencia filioparental y muchas veces no hay una medida, sino lo que hay es una orden de alejamiento. No hay una medida, como decían los compañeros, sino que hay una orden de alejamiento. Y al haber una orden de alejamiento, los niños tienen que venir al sistema de protección porque sus padres no los pueden atender. Esto es para nosotros entrar en una gran incoherencia, porque nuestro trabajo fundamentalmente está basado en trabajar la relación familiar. Porque nosotros no podemos trabajar nada con los niños, bueno, nos facilita, hay niños que no existen figuras parentales, pero desde luego si las hay, las necesitamos como el agua para poder trabajar y sacar adelante o hacer algo con estos niños. Entonces sí que tenemos que llegar ahí con los jueces a acuerdos de posibilidades de acercamiento a los padres y de levantamiento de esa medida de alejamiento. Luego, en este sentido, el sistema de protección nos sentimos un poco sobrecargados porque existe una línea divisoria difícil de ver a veces en lo que es el riesgo y es el desamparo.
Y entendemos la situación en la que se encuentran los padres cuando tienen un hijo con problemas de salud mental y el desbordamiento con el que se encuentran. Somos conscientes de ellos porque además los recursos que existen no son muchos y están muy saturados. Porque nosotros, como tutores de niños con problemas de salud mental, lo vivimos, lo sentimos y hemos tenido que crear recursos para poder atenderlos. Pero sí que es cierto que hay una distorsión en el sistema en situaciones que son de riesgo, debido a la falta de apoyos que tienen muchos padres para poder atender a niños con problemas de salud mental, se convierten en situaciones de desamparo por esta falta de apoyo y hay que poner por medio una medida de protección. Esto a nosotros nos preocupa mucho porque entendemos que el que un niño salga de su casa de esta manera es una ruptura, supone una ruptura en la relación, una ruptura que luego hay que recomponer. Y recomponer esa ruptura es muy costoso, puesto que la situación de salida no ha sido una situación de entendimiento, sino ha sido una situación de ruptura. Eso ya lo he dicho. Las carencias de los programas que hace que los centros específicos, que también he hablado de ello, sean la solución para estas familias que se encuentran de pronto con un diagnóstico de salud mental y con graves dificultades para atender a su hijo. La solución muchas veces es la protección, pedir una medida de guarda o en muchos casos incluso los padres se ven obligados a decir no recojo a mi hijo, no vengo por mi hijo porque no puedo atenderle y eso lo que se convierte es una medida de tutela. Todo esto a nosotros nos resulta muy complicado trabajarlo y desvirtúa mucho el sistema de protección, aunque sí entendemos que lo estamos haciendo y en los casos que lo hacemos tenemos unas buenas respuestas y tenemos buenos resultados, pero no es donde debe estar puesto el peso, eso es lo que entendemos. Y luego hay una cosa importante que nos está distorsionando el trabajo. Cuando un niño con problema de salud mental entra en un dispositivo, en un centro específico de salud mental de protección de menores, esa es su casa. Y como es su casa, hay que empadronarle para que pueda ir a los recursos educativos y a los recursos sanitarios. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros tenemos los centros específicos en determinadas zonas de Madrid, donde se concentran un número de niños importantes con trastorno de salud mental. Y pierden su referencia del centro de salud mental del que provienen de su domicilio. ¿Qué es lo que sucede? Que ahí se pierde el seguimiento del caso. También hay una situación de ruptura. Eso complica mucho porque al final lo que pasa es que solamente los profesionales de protección trabajamos con este caso. Porque cuando vamos a derivar el caso a salud mental de la zona donde se encuentra el centro, es muy difícil, también lo entendemos, es muy difícil que esos profesionales puedan aceptar estos casos porque les saturan las consultas. De pronto es una acumulación de 40 niños que tienen que ir a los recursos de salud mental de la zona. Entonces, al final lo que sucede es que se rompe el trabajo en red y ese niño no va a quedarse a vivir allí o no debería quedarse a vivir allí. Lo cierto es que hay un porcentaje demasiado alto que cumplen la mayoría en los centros específicos. Ese niño debería de volver a su casa con una intervención familiar que favoreciera a la familia poder seguir atendiéndole y una continuidad en su tratamiento de salud mental en zona. Esto es un problema para trabajar. Pero en esta relación que tenemos en el trabajo con salud mental también hay muchas fortalezas. Yo creo que hay muchas cosas que hemos avanzado porque además hemos hecho un camino juntos. Es que la UMER o la unidad de adolescentes es pionero en suplir las carencias que se encuentran en otros servicios y para atender la gravedad de algunos niños y adolescentes con medida de protección. Y nuestros centros también lo son. Han hecho una función social importante que se ha hecho desde la protección y que debería de hacerse desde un ámbito más amplio, más global.
La coordinación continua ha facilitado que nos conozcamos, que conozcamos cómo trabajamos los profesionales de un ámbito y de otro y que de esta manera podamos tener puntos de encuentro y podamos tener puntos de discusión, que eso es muy importante. ¿Ya? Trabajo con transparencia. La información se complementa y se comparte. Compartimos los casos, compartimos la manera de trabajar en lo bueno y en lo malo y nos vamos ajustando en buscar la mejor atención para estos niños. El modelo es integrador porque lo que pretendemos no es institucionalizar a los niños, sino lo que se pretende es el trabajo con la familia, es el trabajo integrador, que estos centros o que el trabajo desde la salud mental lo que devuelva sea la normalidad de la vida de los niños, que las familias, esto lo hemos estado viendo a lo largo de toda la mañana, que las familias entiendan la dificultad, la acepten y empiecen a aceptar a sus hijos y a su posición como padres dentro de ser unos padres de un niño con problemas de salud mental. Esto todos los equipos estamos trabajando porque entendemos lo importante que es la familia para estos niños, cuando la tenemos, y en muchos casos la tenemos. Bueno, esto ya lo he dicho. Facilitar el que haya una consulta en 24 48 horas, pues es un punto fuerte. Facilitar el poder conseguir diagnósticos clínicos en un breve periodo de tiempo para poder actuar lo antes posible también es una fortaleza. La evaluación de los niños que entran en primera acogida y la creación de grupos de trabajos con profesionales de la salud mental y de la protección, pues es un encuentro entre lo que suponen estas jornadas, la salud mental y lo social. Y desde luego yo creo que está siendo muy enriquecedor para ambos y estamos avanzando y tratando de dar respuestas, que es lo importante, a los niños y a las familias. Debilidades, pues que a veces que hay muchas consultas, cada vez hay más y se han distanciado las sesiones. Que tenemos que definir hacia dónde vamos, porque está habiendo cambios, porque hay más recursos, porque hay más inquietudes. Yo también sé que hay más inquietudes para poder atender esto y esta mañana también lo hemos visto y es que ahí en ese sentido tenemos que definir hacia dónde queremos ir. Nos preocupa la psiquiatrización de las dificultades en la relación y en el establecimiento de los vínculos familiares. Yo empecé hace 30 años en el trabajo en protección y el trabajo en protección era la búsqueda de la posibilidad de la vuelta del niño a su casa en el restablecimiento de las relaciones familiares, pero no se le ponía nombre, no se psiquiatrizaba. Esto tiene una parte buena y tiene una parte mala. La parte mala de esto es el que estamos hablando de enfermedad, estamos hablando de falta de salud y esto es un mal comienzo para poder establecer nuevos vínculos y a veces solamente hay que organizar a las familias, a veces solamente hay que darles un apoyo, a veces solamente hay que empoderarles, pero trabajamos ya desde la psiquiatrización y eso son palabras mayores. Para dar tiempo luego al diálogo deberíamos ir cortando ya porque... Ya voy acabando. Si ya termino con las debilidades y las propuestas. Bueno, esto ya lo hemos podido decir. Creación de programas que apoyen a las familias, que luego lo voy a ver en las propuestas. Retos y propuestas. El trabajo tiene que ser continuado en el tiempo, no puede haber interferencias, no puede haber un cambio de un profesional a otro y hasta que llega al otro pasa un tiempo. Y se debe contemplar el núcleo familiar completo, aunque el niño esté en protección. Eso es muy importante. Se precisan y hemos visto que estamos muy solos, que estamos con salud mental, pero las familias, para evitar que los menores tuvieran que abandonar el entorno familiar, tendrían que tener mucho más apoyo. Los programas de apoyo a los menores en intervención intensiva y ambulatoria, programas educativos adaptados. La escuela está siendo poco integradora con estos niños. La escuela le faltan programas, le falta empatizar con estos niños y con estas familias. Necesitamos a la escuela que entre a
a trabajar, que entre en estos foros para poder trabajar con ellos. Programas de ocio, necesitamos programas de ocios para estos niños. Y cuando van, como decían, cumplen la mayoría de edad, lo que necesitamos son programas que apoyen al desarrollo de la autonomía en estos niños, a que se sientan capaces de una manera con un acompañamiento, y los padres también que se sientan capaces de tener un futuro y una vida autónoma como adultos. Esta frase me parece importante y yo muchas veces las digo en la formación de mis educadores: si cambias la forma de mirar las cosas que mirar también cambian. Yo creo que eso es muy importante, que empecemos a intentar todos los profesionales a mirar a estos niños de otra manera para que puedan cambiar. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todo el público por resistir y persistir acompañándonos. Quería agradecer sobre todo a la organización y fundamentalmente a la Fundación Luchadores ABA por tenernos aquí reunidos en este contexto y con profesionales de los distintos ámbitos implicados en menores. Y bueno, yo ayer ya sabía que Maite llevaba 20 diapositivas y además sabía que Maite está en su casa y se siente en su casa, con lo cual voy a intentar dar unas pinceladas con unas ideas fuerza que creo que han estado contemplados a lo largo de todo el día, con lo cual así intentar resumir y al que va a clausurar las jornadas, bueno, pues facilitárselo. También es verdad que intentaré que quede un poquito de margen para que podáis hacer algunas preguntas. Bueno, nosotros tenemos grandes retos y oportunidades para dar respuesta a la atención a menores y sus familias. Aquí está el director general de Familia y el Menor y Maite, que nos ha acompañado desde sus distintas posiciones en la red de protección y lo ha dicho desde el principio, somos compañeros y a día de hoy ya amigos, a pesar de que somos vehementes y defendemos con vehemencia lo que creemos y lo que pensamos, somos capaces cada vez más de llegar a acuerdos. ¿Qué intentamos? Pues dar una atención integral centrada en el menor, desde una visión biológica, psicológica y social. Aquí yo soy médico, pero soy un médico que tengo una comprensión integral de los menores, integrada desde los distintos recursos y dispositivos, independientemente de la administración que los provea y proporcione, multidisciplinar e interdisciplinar. Por eso estamos aquí, profesionales de los distintos ámbitos, de los servicios sociales, de sanidad, de educación, de justicia. Esa atención os voy a resumir brevemente poniendo algún caso de lo que ha habido en estas últimas semanas en el Servicio de Psiquiatría del Niño y los Adolescentes. 3 menores el jueves pasado, por primera vez, han sido tutelados, y esperemos que no vuelva a pasar, que han necesitado ingresos con nosotros. Yo soy socia fundadora y el jueves pasado 3 menores necesitaron ingresos. Y uno programado desde un CSM en concreto por el doctor Alba D'Alejo desde Carabanchel. Nos pusimos de acuerdo, los menores se ingresaron y progresivamente a lo largo de esta semana han estado dados de alta. Atención a la complejidad, otra idea fuerza que ha salido a lo largo de toda la exposición. Lo ha dicho desde la compañera pediatra, desde los dispositivos judiciales, desde los distintos ámbitos. Quiero señalar, para hacer un guiño al Teresa de Calcuta, con ese que no se ha coordinado hasta ahora el doctor Vidal, y yo le voy a proporcionar, el psiquiatra que lo conocemos muy bien, para que pueda empezar a coordinarse, una paciente que ha sido una adopción internacional, que ha tenido múltiples ingresos con nosotros, que está en un centro de salud mental también del 12 de octubre, que ha tenido seguimiento por riesgo y que en estos momentos está cumpliendo una medida judicial a punto de acabar y que dentro de unos meses, concretamente en agosto, cumplirá los 18 años. Atención a la diversidad, a la discapacidad. Nosotros hemos creado un programa de atención a la salud mental y genética. Y quiero poner otro caso que lleva el doctor Carballo en consulta y que tras un ingreso en otra de las unidades
de ingreso para problemas de salud mental psiquiátricas, necesita 24 horas después un ingreso reiterado en otra unidad de ingreso, que en concreto es la nuestra. Se le proporciona a la madre apoyo, ayuda, comprensión. Esta mujer, que tiene una hija en acogimiento con un retraso mental moderado y que su padre había fallecido, el padre de la menor había fallecido un año antes y que ha supuesto un drama para toda la familia, estaba decidida a un abandono. No sé si hemos solventado el abandono a largo plazo, pero durante 15 días no ha vuelto a reingresar. Sabemos que está en su cole, en su casa, y le estamos proporcionando apoyo y ayuda. Atención transcultural a las distintas visiones del mundo, de la religión, de la cultura, de las opiniones y el respeto a ella. No me puedo olvidar del niño kazajo que tuvimos ingresado hace 2 años con nosotros y que muchos de los pediatras nos acompañaron a ayudarles. Nos acompañaron los servicios sociales, Cruz Roja. Finalmente, un niño catatónico deportado junto con su familia a Madrid porque era el primer espacio que había tocado a llegar a Europa y no darle asilo. Durante un mes permanece catatónico y cuando llega a nuestro país se le proporciona probablemente cuidado y respeto, y el niño que no andaba, no hablaba, empieza a andar y a hablar. Finalmente la familia decide no quedarse con nosotros y volver a Kazajistán, pero nosotros estamos satisfechos de lo que hicimos. Atención a las crisis. La Umergan nace con respecto a un episodio dramático que ocurre en España, que es el 11M. Y ahí habéis explicado muchos de vosotros en qué consiste, sobre todo muchas veces la atención al trauma. Ya habéis nombrado la psiquiatrización de los problemas de la vida. Eso es un problema, valga la redundancia, para todos nosotros. Los psiquiatras, los que nos dedicamos a salud mental, estamos sobreexpuestos a la estigmatización y sobre todo nuestros pacientes. Y la sociedad, que nos pide que no intervengamos, a la par muchas veces pide que intervengamos en aquello para lo que muchas veces podemos saber más, pero no debemos intervenir, sino que tenemos que ser todos factores de cambio. Las estrategias preventivas son fundamentales. Establecer en esa sociedad que cambia, con familias que cambian, con visiones que cambian, ser capaces, como decía Maite, de poner límites y saber ponerlos de forma adecuada, firme pero flexible. Los problemas perinatales, los problemas de atención a las madres que finalmente tendrán hijos y tienen problemas de salud mental. Ahí tenemos muchísima fuerza y también tenemos mucha fuerza todos nosotros para lo que es la violencia y la violencia intrafamiliar. Somos todos motores de cambio y somos todos motores no negando el que está pasando algo, como decía David, y poniendo palabras y poniendo capacidad de cambio. Grandes retos. En este mes os tengo que decir con orgullo que creo, al menos transitoriamente, haber logrado que 2 familias no abandonen a sus hijos. Porque nosotros, Maite, también estamos en esa lucha para que no vayan a centros de protección. Nosotros tenemos claro que es el fallo del sistema, pero a veces cuando el sistema falla es lo menos malo. Pues en este mes 2 niños, además uno en acogimiento, que era la menor que os he dicho con discapacidad, y otro que era un adoptado, sus familias han aceptado nuestra ayuda, nuestro apoyo, la coordinación y la posibilidad de cambio. Os lo cuento porque llevan más de 15 días sin reingresar, pero bueno, ya veremos. Las adicciones a nuevas tecnologías. Nos habéis ido más rápido y habéis creado un servicio que tenemos mucha ilusión en coordinarnos con ellos y que ya han venido a proporcionarnos apoyo y ayuda. Y yo tengo una preocupación con la comorbilidad, porque la comorbilidad es la gran excluida. Los servicios de salud mental, si tienen comorbilidad de determinadas situaciones, se excluyen. Se excluyen los servicios de protección, se van excluyendo de determinados de educación. Y lo que tenemos que ser es inclusivos, coordinarnos, porque aunque tenemos mucho y más, también las necesidades son mayores. Por tanto, la escasez de recursos sanitarios, de servicios sociales,
de otras instituciones que están aquí, como os decía, representadas, hacen que necesitemos espacios comunes y, además, búsqueda de soluciones creativas, reuniones, cursos, recursos comunes y mirar de otra manera los unos a los otros, porque si no, no llegamos a sinergias, llegamos a enfrentamientos y eso no le conviene a nuestros niños. Y el problema de la continuidad de cuidados ha salido a lo largo de toda la jornada. Vosotros también tenéis, querida Maite, ese problema. Cuando cumplen 18 años, los niños pasan a ser hombres y mujeres mayores de edad, pero no siguen de dejar de necesitar cosas. La continuidad de cuidados también es un problema en salud y es un problema interno. La pediatría, el resto de las especialidades médicas, la psiquiatría, la psicología, tiene cortes de edad muy distintos, dependiendo los sitios, las comunidades autónomas. Los niños pasan de 14 años ya a la atención primaria general, bueno, los que nos dedicamos a salud mental es a los 18 años y todos sabemos lo difícil que es la transición, los cambios, los ajustes. Ahí tenemos que ser muy sutiles y muy flexibles para ser capaces de acomodarnos a las necesidades no solamente de nuestros niños, sino de las familias, que al fin y al cabo es lo que van a dar continuidad. Ahí quería hacer un matiz. A veces tenemos la sensación de fracaso y yo siempre quiero reforzar y transmitiros. Tengo una experiencia que voy a compartir con vosotros de la sensación a veces de fracasos de menores que cumplen 18 años y se vuelven mayores de edad. Yo tengo ahora una mujer con una hija de 4 años que cuando fue a dar a luz me buscó a través de Cáritas. Y le dijeron que quién había sido una persona relevante en su vida y le dijeron que la doctora Moreno. Cáritas me buscó debajo de las piedras y está siendo una madre excepcional. Cuando a ella no la cuidaron bien, ella está cuidando fenomenal. Pero está dejando que le ayuden los servicios de protección, los servicios de sanidad. Cáritas, que no tengo palabras, me llaman cada 6 meses a decirme que ya puede valerse por sí misma y que ya se tiene que buscar una casa. Suplicamos, mi chica, como yo la llamo, y yo, y allí va con nuestra otra chica, que es Libertad. Es el trío que hemos formado junto con otros muchos. A veces tenemos la sensación de fracaso y ese fracaso no lo tenemos que tener, porque a lo mejor a largo plazo la vida te devuelve lo que me ha devuelto a mí, que algo bueno debía hacer en un momento dado, que se fue de la consulta con 18 años dando un portazo y escupiéndome. Bueno, la comprensión y coordinación de los distintos modelos de intervención. Somos un equipo grande, somos muchos, aunque las necesidades son muchas. Y si somos capaces de complementarnos y entendernos, seremos capaces de hacerlo infinitamente mejor. Salimos en las estadísticas, no los que somos más ricos ni los que más recursos tenemos, pero sí los que tenemos calidad de vida. Con lo cual, eso tenemos que ser capaces de transmitirlo y capaces de ponerlos para nuestros menores en marcha. Bueno, aunque tenemos grandes problemas, para concluir, pero tenemos todos los que estamos aquí, muchos que no están, gran compromiso en las profesionales del ámbito de la infancia y la adolescencia, con lo cual, si creemos, vamos a poder modificar, al menos mínimamente, a lo que nos dedicamos, a los menores y a sus familias. Bueno, este es un cartel que hicieron los chicos de la unidad de adolescentes con una terapeuta ocupacional que está en nuestro corazón, aunque ahora mismo está trabajando en el 12 de octubre, y que dicen que pa'lante. Y este es mi equipo, al cual, gracias a Dios, le tengo que agradecer el estar aquí y poder compartir con vosotros la experiencia. No es la más moderna de las fotos, pero sin embargo, ya sé que el doctor Arango, que es un lince y un águila, me va a decir, Lola, pusiste la que no está actualizada. Quiero compartir con muchos de vosotros que estáis aquí y que habéis venido a acompañarnos y que habéis sido parte de nuestro equipo. Porque habéis venido aquí, sois parte de nuestro equipo ya, con lo cual, muchísimas gracias por haber compartido toda esta jornada y esperamos volver a veros y poder compartir otros espacios. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Lola. Como os dije al principio, pues la mesa era una mesa importante, que se iban a decir unas cosas muy interesantes, como así ha sido. Pero sí ha salido algo que a mí me gustaría ahondar un poco más como director general, y es todos esos menores
que no debiendo estar en centros de protección, lo están. Eso es algo que a mí me ha pesado mucho durante toda esta legislatura y que ya es imparable esa corrección. Parece que no tiene sentido que en el siglo XXI, en una ciudad como Madrid, siga pasando eso, ¿no? Padres que tengan que dejar en manos de la Comunidad de Madrid a estos menores. Yo sí estoy seguro que pase lo que pase a partir de mayo, nosotros, mi paso por la Dirección General, ojalá continúe, me siento muy halagado y honrado en el puesto que estoy desarrollando actualmente, pero sí dejaremos todo preparado para que esto no vuelva a pasar. Es algo que viene siendo, que hemos hablado ya en muchas circunstancias, hemos valorado, pero no es fácil ver si los recursos que tenemos que poner en marcha son recursos sanitarios, es un recurso sociosanitario, es un recurso de familia, es un recurso de infancia, pero lo que sí les aseguro es que es imparable. Dejaremos preparado para que, es más, ya tenemos, lo tenemos avanzado y esto les aseguro que se va a solucionar. También se ha hablado mucho de los asuntos de lo relacionado de los niños y sus familias y sí quería, bueno, pues para abrir el debate, transmitiros una pregunta a cualquiera de las dos y es el papel que juega la familia en el menor con salud mental. Cualquiera de las dos. Bueno, para nosotros es fundamental. En general, nuestro trabajo desde la protección necesitamos, siempre que la hay, trabajar con la familia. Y en el caso de la salud mental, mucho más. Porque muchas veces, como decía nuestro director general, las familias piden ayuda. Y por eso necesitamos dársela desde nuestros dispositivos, pero con ellos. Los necesitamos para trabajar con sus hijos. Sobre todo, sus hijos los necesitan para salir adelante. Entonces, el papel de la familia es fundamental. Los profesionales tenemos que ser capaces de conciliar nuestro trabajo con la familia. Tenemos que ser capaces de incorporar a la familia en todos los momentos de la vida del niño. Tenemos que ser capaces de trabajar con ellos individualmente, trabajar con ellos en grupo y trabajar conjuntamente con ellos y con sus hijos. Porque nosotros no podemos hacer nada si no están, para los niños, la relación con sus padres es fundamental. Los niños reaccionan en función de la necesidad que tienen de la atención de sus padres. Las llamadas de atención, muchos trastornos de conducta, muchos problemas están relacionados con la falta de comunicación o la ruptura de la comunicación con sus padres. Nuestro trabajo muchas veces es de mediadores. Tenemos que volver a reconciliar. Por eso decía que a veces en la violencia filioparental, cuando hay una orden de alejamiento, nos dificulta muchísimo el trabajo. No podemos trabajar a un niño si no trabajamos con la familia. No podemos retomar la relación si no tenemos a todos. Y fundamental, no sé, esa es la respuesta. Bueno, yo creo que trabajamos con los menores, con su familia y por su familia. El problema es que a veces, desde la perspectiva de los equipos de salud mental, tenemos familias gravemente enfermas, con problemas graves de maltrato, de violencia, enfermedades mentales, y esas intersecciones que se producen en el sistema, que ni es todo de uno ni del otro, yo creo que es lo que a veces nos dificulta el poner la mirada dependiendo del foco donde lo veas. Lo que decías de que hay muchos menores de protección que en un momento dado no debieran estar y debieran estar en otro sitio, es verdad, porque el apoyo a las familias los hacemos desde alguna forma desde los servicios de salud mental, pero tienen competencias otros servicios que están probablemente muchos más descabalados con todo este boom, porque somos, como os decía, muchos, pero mucha más patología, no sé si patología, pero sí disfunción, en menores y sobre todo en adolescentes. Entonces, familias que no colaboran, familias que no entienden, familias que están enfermas, familias que necesitan tratamiento, a veces es muy, muy dificultoso intervenir si no ponemos el foco en distintos sitios. Salud mental en menores es que
desde que recibes al paciente no puedes ver al paciente sin familia. Cuando las personas, nuestros chicos se hacen adultos, muchas de sus quejas es cuando pasan en transición a equipos de adultos es que se les ve solos. Sin embargo, los equipos de adultos necesitan ver al paciente por confidencialidad y demás. Y sin embargo, yo siempre digo, las mujeres y hombres que han crecido con nosotros, con psiquiatras, psicólogos de salud mental, no tienen esas dificultades. Entonces, yo pongo el foco en familias muy complicadas, pues porque la vida se le ha puesto muy complicada o porque han enfermado y acompañan con muchas dificultades a los hijos. Y ahí el trabajar con la familia es básico, pero cómo llegar a ellos a veces es complicado. ¿Más preguntas? Nos lo va a poner difícil, ¿eh? Que sabe mucho. O sea, vamos a ver, la mesa es excelente. Yo quiero aprender de la respuesta que me podáis dar. Creo que sin servicios sociales los menores lo hubieran tenido muy difícil. Muchos de nuestros menores hemos aprovechado muchos recursos de servicios sociales durante muchísimo tiempo. Empieza a haber un cambio en esa tendencia. Pero me sigue dando la sensación de que en algunos momentos, a pesar de que la coordinación es estupenda, es insuficiente y nos falta celeridad. O sea, yo, desgraciadamente, igual estoy sesgada, veo el espectro más difícil, soy una de las personas que está en contacto con la UME, por ejemplo, ¿no? Y hay casos… El contacto es que es una de las personas que está en la comisión, para aclarárselo a ellos. Bueno, sí, en la comisión de la UME. Y nos encontramos a veces con dilemas muy importantes, que es verdad que son caso a caso, pero que son un porcentaje importante de esos menores muy graves que tienen patología de los dos tipos, en las cuales a veces hay mucha dificultad porque presentan trastornos vinculares que necesariamente pasan porque la intervención que se empiece sea la intervención que se termina, ¿no? Y uno sabe que cuando alguien que está muy grave consigue vincular con alguien, cualquier ruptura de ese vínculo supone un problema. Y ahí yo creo que en determinados casos muy particulares como esos, en los cuales tenemos un poquito de una cosa y un poquito de otra, y entre medias un poquito de nada, con la estupenda voluntad de todas las partes, sabiendo a lo que nos enfrentamos y sabiendo que, aunque no cumpla los criterios diagnósticos de DSM, de trastorno del vínculo, todos estos chicos tienen un problema vincular fundamental de base y no se les va a quitar nada simplemente con intervenciones farmacológicas, todos lo sabemos. En esos casos nos quedamos un poco cortos. Creo que no por falta de esfuerzo, no por falta de interés, pero creo que hay aspectos de coordinación que me gustaría saber vuestra opinión de cómo se pueden mejorar y cómo se puede acelerar las medidas que haya que tomar, ¿no? Yo creo que es verdad que hay que intentar que la familia, estoy absolutamente de acuerdo, tenemos que poner en el centro, tal. Cuando lleguemos a un punto en el que sabemos que las cosas no van para un lado y para otro, a veces la celeridad nos falta y bueno, quería hacer esta reflexión un poco en alto y saber qué opináis al respecto. Gracias. Bueno, yo también creo que a veces no podemos dar respuestas tan rápidas como deberíamos o como los casos necesitan. El problema no creo que esté en el procedimiento, que el procedimiento de tomar una medida cuando hay que tomarla se agiliza. El problema está en los recursos. A veces la necesidad de intervención en un caso que requiere una medida y que es verdad que la requiere una medida para entrar en un lugar muy específico donde se pueda atender lo que le pasa a un niño, donde se pueda atender el daño tan grave que trae. Y aquí yo formo parte de esa toma de decisiones. Y a veces esa toma de decisiones es muy difícil. Mis propias compañeras ejercen una presión de, bueno, cualquier cosa. Y yo no quiero darle a los niños cualquier cosa, quiero darles lo que les necesitan, pero muchas veces no lo tengo. O tardo un tiempo en tenerlo. Entonces, esa es la dificultad. Tenemos los medios que tenemos las plazas que tenemos, como decía el director general, queremos seguir, queremos avanzar. Somos conscientes que hay niños de protección que son puramente niños de protección que requieren una atención para atender un daño grave y somos conscientes de que hay veces que no llegamos.
vamos atendiendo, vamos haciendo, no sé cómo lo hace Consuelo y su equipo, pero van haciendo un puzzle en el que cuando hay un caso grave intentamos hacer movimientos por todas partes y logramos que los movimientos nos den una solución. Bueno, no siempre llega cuando debería llegar. Tenemos un problema también en este sentido que hemos ido solventando, que es con la ley del 2015, la necesidad de una autorización judicial para el ingreso de los niños, aunque tengan una medida de protección, requieren de una autorización judicial para el ingreso en estos centros. Bueno, pues eso hay que demostrarlo, porque hay que dar garantías de que ese niño realmente lo necesita y que en ningún momento se va a violar ninguno de sus derechos. Por lo tanto, eso también nos ha perjudicado. Hemos hecho un avance y hemos logrado que los jueces nos acepten el ingreso urgente, de tal manera que nosotros ingresamos a un niño y después nos lo autorizan, entendiendo que era una situación de extrema gravedad. Esto también ha sido un camino difícil, no ha sido fácil. O sea, ha habido situaciones en las que, por mucho que pudiera explicar la situación tan grave de riesgo en la que se encontraba un niño, pues tenía que verlo el juez y autorizarlo. No había posibilidad de un ingreso urgente. Ahora casi todas las autorizaciones judiciales pasan por un ingreso urgente, porque, como bien dices, Carmen, las situaciones llegan a tal punto que cuando ya podemos darle el recurso es una situación muy urgente. Pero bueno, estas son las cosas de nuestro día a día y estas son las cosas con las que trabajamos y siempre queriendo mejorar. Y sobre todo en el reconocimiento de las carencias que uno tiene, porque si no, no puede avanzar ni mejorar, y desde luego que las tenemos. Celso Arango, decir que la verdad es que es un verdadero placer, ¿no? y trabajar y un lujo trabajar con vuestra dirección, Maite, Alberto. Llevamos haciéndolo muchos años y campeando todas esas dificultades que van surgiendo. Y la verdad es que trabajar en los límites es como trabajar en alambre. Cuesta muchísimo no caerse hacia uno de los lados, ¿no? Y eso pasa entre educación y servicios sociales y sanidad y educación. Y ese alambre artificial que muchas veces nos ponemos por motivos que todos sabemos, de que los presupuestos vienen de, ¿no? que los fondos vienen de un sitio distinto, distintas direcciones, etcétera. Pero a pesar de eso yo creo que se está haciendo todo lo que es posible. Y es un sello de identidad de nuestro servicio el intentar imitar aquellas otras cosas que vemos que se están haciendo bien en otros lugares, ¿no? Y hemos tenido la oportunidad hoy de escuchar en muchos otros lugares del territorio nacional, de la Comunidad Valenciana, de Cataluña, etcétera, otras iniciativas que se están haciendo. Con el equipo de la OMER hemos discutido muchas veces hasta dónde no estamos llegando, ¿no? Y qué carencias tenemos por nuestra parte, por nuestra sanidad. Tú has hablado que vamos a retomar esos grupos, ¿no? de formación de educadores que son tan importantes, y grupos con menores, con adolescentes y con niños. Y algo que surge de forma reiterada, y los distintos profesionales que han estado en la OMER, y Jorge Vidal en concreto muy recientemente ha identificado, es la posibilidad de trabajar desplazándonos nosotros a los centros y trabajar sobre casos concretos y resolución de casos concretos en el contexto en el que sucede, ¿no? Y eso es algo que se está haciendo en otras comunidades autónomas. Se hace también con el sistema educativo, ¿no? Profesionales de la salud mental van a los colegios, y es en los colegios de educación especial, niños con necesidades educativas especiales, donde realizan esa labor terapéutica en lugar de ir los niños, ¿no? a los centros educativos. Si tuviésemos que priorizar, ¿no? Dentro de las carencias que todos sabemos que tenemos, algo que nosotros, en la parte de sanidad, no estamos dando, ¿sería esto una de las iniciativas que priorizaríais, o hoy estáis identificando alguna otra que podríamos cubrir? Bueno, nosotros iniciativas vamos planteando. Una es esa, tenemos además en los equipos, hemos hecho dentro de nuestro plan de formación, hemos incorporado todo el tema de la supervisión de equipos, que me parece interesantísimo. Otro escollo que hemos tenido que salvar, porque era muy difícil explicar a los planes de formación que era una supervisión de equipo, y entonces la hemos tenido que disfrazar de otras cosas, pero tenemos la supervisión de equipo, por ejemplo. El tema de que podáis desplazaros a las residencias, a los lugares donde están los niños y los profesionales,
pues nosotros estamos encantados. Me parece que eso es fundamental, trasladarnos donde están, porque nosotros trabajamos en la vida cotidiana, no trabajamos en el marco terapéutico como tal, trabajamos en la vida cotidiana. Tratamos de sanar a los niños desde el trabajo en la vida cotidiana, desde la intervención educativa. Entonces, para nosotros es fundamental que podáis venir, que podáis vernos cómo trabajáis, que podáis después hacernos una devolución de ese trabajo que hacemos, que podáis trabajar con los equipos, que podáis trabajar con los grupos de niños. Los grupos en los que nosotros trabajamos a veces sana a determinados niños. El que pueda haber niños de muchos tipos, el que pueda haber en un centro normalizado niños con trastorno de salud mental, a veces sana a muchos niños. Muchos pueden pensar que puede ser perjudicial para los demás, pero nosotros vemos cómo reaccionan nuestros niños con niños que están graves y vemos cómo cuidan, cómo desarrollan. Entonces, para nosotros que vengáis nos parece ideal, que podamos abrir ese planteamiento de trabajo. Es la casa de nuestros niños y todo el que pueda trabajar para ayudarle será bienvenido. No hay ningún problema. Bueno, yo quería comentaros pueden estar bien atendidos en las residencias específicas, o sea, en las residencias normalizadas, que es una vida, yo creo que es... Pues grita. Es que se nos acaba el tiempo. Es que son las 7. Se nos acaba el tiempo. Sigue. Bueno, lo que quería comentar es que en las residencias normalizadas hay unos niños, bueno, unos pocos que no tienen necesidades de salud mental, la mayoría tienen alguna necesidad de salud mental, desde la necesidad más leve hasta la necesidad más grave. Los que tienen necesidades muy graves, yo creo que disponen de algunos recursos, donde las residencias específicas, las residencias donde se hace más tratamiento y reciben un tratamiento, yo creo que es muy bueno y de calidad. Los niños que tienen necesidades de salud mental, que tienen suficiente con un tratamiento ambulatorio, también reciben una atención de calidad, pero yo creo que en medio se nos queda un porcentaje muy importante de niños que tienen necesidades que desbordan lo que es un tratamiento ambulatorio y que no llegan a las residencias específicas, porque una residencia específica probablemente tampoco es lo mejor. Desde mi punto de vista, lo que habría que hacer, o una de las ideas que me surgen a mí, es que la formación de los educadores y la incorporación de agentes digamos, de salud mental, terapéuticos, que pueden ser de servicios sociales o de salud mental o de una intersección entre todos, porque al final yo creo que está muy relacionado con lo que tú estabas comentando, que es que se sana a los niños en la relación diaria con ellos, se sana a los niños en la relación con los educadores, se sana a los niños, no se sana a los niños en una psicoterapia puntual. Entonces, lo que pasa es que los educadores de las residencias normalizadas están muy desbordados en esa tarea porque la formación que tienen no es la mejor en ese sentido y la disposición terapéutica de esas residencias normalizadas yo creo que no es suficiente para la cantidad de niños con patología de salud mental que viven en ellas. Entonces, yo creo que eso sí que tendríamos que sentarnos para pensar en alguna forma de mejorar esa disposición terapéutica de los equipos. Sí, bueno, esto es otro tema. Este es otro tema importante. Es verdad que los equipos se componen por educadores sociales y, bueno, tenemos distintos perfiles y tipologías de centros donde el educador social trabaja esto. El poder tener más apoyo terapéutico supone el incorporar figuras profesionales que puedan apoyar más en este trabajo y que además contengan el trabajo de los educadores, que eso es muy importante, la contención. Con la supervisión de equipos esto lo hemos logrado. Con el trabajo que podemos hacer con vosotros o con FIDEN que apoya a los educadores, también lo vamos logrando. Lo que pasa
que es complicado, es complejo porque dentro de los perfiles profesionales que hay en un centro público, por ejemplo, es muy difícil incorporar figuras más allá del psicólogo y no todos los centros la tienen porque también está en la rentabilidad. O sea, un centro de 8 niños no puede tener una plantilla porque de psiquiatra, psicólogo, educadores, auxiliares, cocineros, quiero decir… Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Las consecuencias de no tenerlo no las estamos viviendo, los estamos dejando con 18 años y las pagamos, digamos, o las pagan ellos sobre todo y los demás, en las dificultades en el empleo, en la falta de reinserción a veces, en muchas cosas que no estamos diciendo. Esto es la… Totalmente de acuerdo contigo. Eso es un reto que nosotros tenemos en ir pudiendo poner plantillas especializadas en los recursos de protección en general. Poder ir poniendo memorias económicas que contemplen los perfiles profesionales y que se nos vaya aceptando que este trabajo hay que hacerlo así. Vamos en ello, pero tú sabes lo que supone el dinero y la administración, que por otro lado también hay que controlar, para eso está la intervención. Y la intervención hace muchas preguntas que a mí me gusta que las haga porque me da la oportunidad de contestarlas. Claro, es que… Eso es importante. Entonces, cuando la intervención empieza a saber respuestas al gasto, la intervención se sensibiliza. Y eso es un trabajo que estamos haciendo, ¿verdad? Es un trabajo que estamos acercándonos a esa parte más fría y más fea de la administración, que es la intervención, que hace su trabajo y lo hace bien, y que el nuestro es hacerles entender qué recursos necesitan los ciudadanos y lo que cuestan. Perdonad un matiz, y soy breve para que puedas hablar tú. La intervención domiciliaria, que sería lo que vosotros está proponiendo Jorge, de ir allí, también sería altamente rentable en familias, salud mental. Yo lo hice de residente y no lo he vuelto a hacer más en mi vida y, sin embargo, me parece que también la intervención con las familias, a determinadas familias le iría muy bien esa propuesta. Pues tomamos nota de la propuesta y veremos cuándo se pone en marcha. Bueno, solo… Última pregunta para ir cumpliendo. Entonces voy a intentar ser lo más escueto posible. En primer lugar, deciros que los menores protegidos tienen la suerte, la inmensa suerte de estar en un servicio de prevención y, por lo tanto, en el campo de servicios sociales. Es decir, que el enfoque de trabajo va a tener que ser necesariamente basado sobre la normalización y desde la salud, no la salud mental. Se entiende que los problemas de salud mental son problemas que provienen de las toxicidades que sean familiares, etcétera, pero nuestra experiencia nos dice que los problemas de los recursos están bien, son necesarios, cuanto más mejor, pero el problema son las personas. Somos las personas, es decir, la relación del trabajo, ¿dónde ponemos nosotros el acento? Si en los recursos, en todas esas necesidades, especializaciones o en las necesidades reales del niño, ¿dónde está el problema? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, nosotros llevamos 15 años, vosotros lo sabéis, trabajando, y los problemas de lo que es la salud mental, bueno, están ahí, pero no es una cuestión que nos preocupe. Es decir, que es un problema de relación y es un problema de darle estructuras y relaciones vinculares que les posibilite mejor su desarrollo. Y bueno, el enfoque va desde esa perspectiva de la salud y, por lo tanto, no nos preocupemos tanto en ese sentido, porque cualquier modificación que se produzca en un niño va directamente al cambio en la familia. Pues más una reflexión, ¿no? Muchas gracias, Juan Antonio. ¿Alguna pregunta más o ya lo damos por concluido? ¿No hay alguien que pregunte? Pues yo sí quiero despedirme diciendo que con un agradecimiento. Un agradecimiento a todas las personas que de una manera u otra nos dedicamos a la salud mental, a la protección de los menores, a las familias, porque lo que nos encontramos es siempre un espíritu de mejora. Siempre queremos ver un poco más allá ese paso para poder mejorar y dar un mejor servicio, para poder sanar a esos niños que más lo necesiten y a esas familias que más necesitadas estén de ese cuidado.
Y eso es lo que envuelve a todos los que de una manera u otra, insisto, nos dedicamos a este negocio. Es una actitud positiva, es una actitud de generosidad en el que todo el mundo quiere sumar, y eso se nota porque tenemos un sistema tanto de protección como esa colaboración que hemos hablado, eso que se refería Celso, decía, ¿cómo podemos mejorar? Esa es la actitud que siempre me he encontrado con cualquier persona que hemos tenido que hablar sobre menores, sobre protección o sobre salud mental. Por lo tanto, creo que vamos en el buen camino. Esas palabras de agradecimiento sinceras para que, bueno, pues desde la Administración sea reconocido y avancemos un poco más. Es verdad, decía Maite, que nos faltan recursos, es verdad. No somos, siempre la Administración va un paso por detrás de las necesidades reales, porque no podremos adelantarnos. Muchas veces son recursos o por situaciones, por intervención que nos pone pegas, otras veces es el propio sistema, otras veces son múltiples circunstancias, pero la realidad es que vamos avanzando, que somos un ejemplo y que entre todos lograremos que cada día nuestra sociedad sea un poquito mejor. Muchísimas gracias, perdonad si hemos sido un poco pesados. Buenas tardes.